Escuchaba un video de Fernando Casanova, persona que particularmente respeto mucho y que su testimonio de cómo dejó de ser protestante para hacerse católico, llevado por el estudio profundo de las escrituras y de la historia de la iglesia, es sin duda alguna un testimonio que a muchos nos ha inspirado, más muchos se han hecho católicos por ello. Pero por el contrario, lo escuchábamos hablando esta reciente semana de cómo sale de la Iglesia Católica Romana, dando un sentido más profundo a la palabra católica que viene a hacer referencia a la universalidad de a todas las iglesias históricas que de alguna manera tienen sucesión apostólica y que creen la verdad fundamentales de la fe condensada en el credo. Sin embargo, desconoce la Iglesia Católica y sin duda alguna vuelve a principios de tinte protestante, implícitamente desconoce la tradición y el magisterio como fuente de revelación, quedándose con la sola escritura, cuando no lo dice explícitamente, pero está muy claro cuando habla de que, por ejemplo, critica el dogma de la Asunción por no estar explícitamente en las escrituras y por el contrario estar forjado según él por leyendas, por cuestiones piadosas, cuando la verdad es que aquello que está implícito en las escrituras se hace explícito en la tradición y se define finalmente en el magisterio, y es el caso de la Asunción de María, por ejemplo que él puso, ¿no? Porque sí, precisamente en la Biblia algunos leen en clave mariológica Apocalipsis 12, mujer que sube al cielo como primera criatura redimida. De pie a tu derecha está la reina, ¿verdad? Dice también el Salmo mesiánico. Y luego la tradición, de hecho es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, ya da pie de una creencia que estaba en la iglesia. Los apócrifos sobre este tema, si bien no se toman palabras reveladas, pero sí dan testimonio de algo que está en la creencia de los primeros siglos. Y luego, ya más maduramente, el magisterio lo define, que es lo que sucede en 1950 con Pío XII. Sin embargo, no es el punto, sino que me animo a hacer este video por poco pues, conocimiento para tener en materia bíblica, comparando un poco con el señor Casanova, ni mucho menos, pero sí porque me hace ruido, sobre todo cuando habla de la parte del papado. Yo puedo entender que él lo va a expresar en unos momentos, disienta algunas cosas de cambios y de aspectos donde el Papa Francisco no había sido muy puntual en algunos casos como se quisiera, aun cuando sin embargo últimamente pues ha venido siendo como más radical en ciertos puntos, ¿no? Y apegado como siempre ha sido realmente al magisterio de la iglesia, lo que la iglesia enseña, el proyecto de Dios. Pero bueno, podemos entender que ella disienta, podemos entender también cuando habla de aspectos históricos dentro de lo que ha sido la institución del papado, no es algo que sea un secreto, una historia de luces y sombras, una historia donde hay papas que han sido pues, ejemplo de santidad, sin duda alguna, como un San Pío V, por ejemplo, y por el contrario, papas pues, que cayeron allí por abuso de poder, como si fuera un reino más y haciendo cosas muy contrarias al proyecto de Cristo, pues, por ejemplo, caso de los Borgia. Esa historia no es mentira. Y que, digamos, que Constantino fue una pieza fundamental para, al quitar la persecución a la iglesia, comienza pues a darle poderes al papado que va después en forma definitiva se lo dará al sobrino de Constantino, Teodosio el Grande, y es cuando empieza el cesaropapismo, época donde pues, el rey interviene en los asuntos del papa, el papa interviene en los asuntos del rey, y que se presta una política como toda política, de altos y bajos, de especulaciones. Nada de eso deja de ser verdad, y quizás pues no era evidentemente el plan original de Dios con lo que era el obispo de Roma inicial,
pero que sin embargo, pues poco a poco, siempre la misma historia de la iglesia, el Espíritu Santo fue poniendo al lado el recuerdo de lo que era verdadera iglesia, lo que era el seguimiento de Cristo. O sea, todo eso son realidades y que hay que entenderlas en el contexto histórico. No podemos entender la Edad Media con la mentalidad de hoy del cristiano del siglo XXI, del hombre occidental del siglo XXI. Es imposible. Pero cuando habla de Pedro y duda de Pedro, evidentemente antes de Constantino existía la figura del obispo de Roma, era un primero entre iguales, pero era el primero de ese colegio apostólico, era el sucesor de Pedro y a Pedro se consideraba el vicario de Cristo. Hay mucha tinta, habla de manipulación en el caso del padre de la iglesia. San Agustín tiene una doctrina explícita al respecto, y mucho antes que él, ya por ejemplo Clemente Romano, que se considera el tercer sucesor de Pedro, después de Pedro, Lino Cleto Clemente, como lo dice la plegaria Eucarística 1, que los nombra en seguidilla. Incluso Clemente es nombrado en la Biblia y probablemente fue ordenado por el propio San Pedro. Y ya en su carta a los Corintios, en el versículo 1 al 4, habla del martirio de Pedro. Lo mismo San Ignacio de Antioquía, quien fue sucesor de Pedro en el episcopado de Antioquía y que había conocido, era discípulo de Juan, dice que la iglesia es católica, es decir, universal. Y dice, yo los mando como Pedro y Pablo, se reconoce, eso lo hace en su carta a los romanos. Conoce que sobre los romanos hubo esta autoridad. Por citar algunos casos, totalmente preconcilio de Nicea, preconstantino. Pero vámonos a las escrituras, porque él trabaja con las escrituras y llega incluso a decir, por ejemplo, que no hay nada especial cuando en Juan 21, que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, le dice apacienta mis ovejas y dice que no había nada especial porque todos realmente apacentaban. Pero ¿por qué con Pedro? ¿Por qué permitir la negación de Pedro? ¿Y por qué mandarlo a apacentar y luego se lo lleva aparte? Sígueme. Hay algo especial en Pedro. Es más, unos exegetas han dicho como este capítulo es un agregado posterior de la comunidad joánica. De hecho, el Evangelio de Juan cierra 2 veces y es un poco reconociendo la necesidad de esa autoridad, porque la comunidad joánica en el principio había sido como un poco libre en esa parte, ¿no? Era lo propio histórico de esa comunidad joánica y se reconoce allí el principado de Pedro, no como un príncipe, sino como un primero. Como un primero. Él cuestiona el capítulo donde en Mateo 16, del 16 al 18, que es el versículo más importante cuando se habla del papado, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y hace referencia a comentarios que hay donde la piedra de la que habla Jesús no es la piedra Pedro, sino la piedra Jesús. Evidentemente Jesús es la roca, la piedra angular, como lo va a decir él mismo, como lo dicen los salmos. Y Pedro, en tanto es el que es capaz de reconocer a Jesús como Hijo de Dios, es aquel que representa a la humanidad y que está siendo consciente de que la salvación viene a reconocer esa piedra. Y luego Jesús le delega. Pedro no es la piedra principal, lo es Cristo, pero Pedro se lo delega y por eso le da las llaves. A ti tenés las llaves del reino de los cielos y lo que atas en la tierra queda atado en el cielo. Ciertamente los más apóstoles también tienen la autoridad de atar y desatar. Eso es cierto. Pero en cuanto al ministerio, más Pedro tiene en cuanto a la autoridad, porque está la figura de las llaves. La llave que es autoridad. Ya en Isaías 22, del 19 al 23, hay el punto de las llaves, no es un secreto de los apóstoles. Toman aspectos del Antiguo Testamento para recrear sus escenas. Y en este capítulo, Isaías 22, se le entrega al mayordomo del palacio las llaves para que lo que él abra, nadie lo abra, para que lo que él cierre, nadie lo cierre. O sea, tiene la autoridad. Entregar las llaves es entregar la autoridad. Eso es muy importante. Pero podemos ver más espacio para darnos cuenta de la importancia de Pedro y la autoridad que tenía Pedro en la primera comunidad cristiana. Fíjense, cuando hablamos en la lista de los apóstoles, en Mateo 10, del 2 al 4, en Marcos 2, del 16 al 19, en Lucas 6, del 13 al 16, en Hechos 1, del 13 al 14, Pedro siempre es el primero en la lista.
lo cual significa autoridad, lo cual significa liderazgo. Esto es un detalle muy importante. Si vamos al Evangelio de Marcos, en Marcos 16:7, cuando le dicen a las mujeres, digan a los discípulos y a Pedro. Decirle a los discípulos y a Pedro ya requiere una autoridad. ¿Por qué la importancia de decirle a él? Es como que él es el guía. O sea, y como que Marcos, el Evangelio, justamente que se atribuye a que de alguna manera viene de Pedro, es el Evangelio escrito a los romanos, es el primero de los evangelios en ser escrito, y ahí se importancia de la autoridad de Pedro. En Lucas 22, del 31 al 32, cuando Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar, le dice: Pedro, Pedro, Satanás te busca para acecharte como trigo, pero una vez vuelto a la fe, confirma a mis hermanos, le reafirma la potestad. O sea, porque es Pedro quien va a confirmar la fe de los demás. Y de hecho Lucas 22:12 dice que es el que va al sepulcro. Quizás fue acompañado, como lo dice el Evangelio de Juan, pero es el que va al sepulcro. Juan 20, del 2 al 10, cuando María Magdalena consigue el sepulcro vacío, dice que se dirige a Pedro. Evidentemente también tuvo que decirle a los demás, pero es la referencia de que le dijo a Pedro, o sea que hay una autoridad. Y aunque Pedro va con el discípulo amado espera que Pedro llegue y entre primero. Esto se le debe una autoridad, no hay duda en esto. Autoridad que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Pedro es quien toma la iniciativa de elegir a Matías, en Hechos 1, el 15-26. Pedro es el que da el primer discurso en Pentecostés, en Hechos 2:14 en adelante. Pedro es quien le da disciplina a Ananías, Hechos 5, el 1 al 11, quien pide cuenta a Ananías a Zafira. Pedro es también quien amonesta a Simón el mago, en Hechos 2, del 20 al 24. Hechos 5, 29 al 30 dice que Pedro y los apóstoles, porque esta observación siempre, Pedro y los apóstoles, si todos decían lo mismo, ¿por qué darle a Pedro esa prioridad? Pedro en Hechos 10, es el que se le habla de Cornelio, se le hace ver que los paganos van a entrar en la fe. Los paganos van a entrar en la fe, pero ¿por qué era importante que Pedro supiera y que fuera quien tomara la iniciativa y que fuera el primero que entrara y fuera el primero que bautizara? ¿Por qué no fue otro? Porque de alguna manera Pedro le daba la entrada a los gentiles. Y cuando el señor Casanova decía ayer que porque Santiago era el obispo de Jerusalén, creemos que, como ya lo dice Pablo en Gálatas 2, del 9 al 10, eran las tres columnas. Juan tenía el Asia, Santiago los judíos y Pedro los gentiles convertidos. Pues Pablo irá a todo el pueblo gentil, ¿verdad? Será el primero en salir. Pero Pedro tenía esa autoridad. Y es Pedro el primero que habla en el Concilio de Jerusalén, la primera voz campante, en Hechos 15, del 7 al 11. Qué importancia, ¿no? En Gálatas 2, del 11 al 14, Pablo se preocupa de que Pedro está dando el testimonio doble, que puede confundir a la gente porque por fin se circuncidan o no. ¿Por qué era tan importante el testimonio de Pedro? Cuando el mismo Pablo reconoció la autoridad de Pedro. Y en 1 Corintios 15, del 4 al 8, cuando se habla de la aparición al resucitado, se dice que primero se apareció a Pedro y luego a los apóstoles. Y aunque históricamente sabemos que primero se aparece a María Magdalena y las demás mujeres, pero cuando habla Pablo aquí que se aparece a Pedro, lo hace en cuanto a la autoridad. O sea, el primer apóstol es Pedro, luego vienen los demás, luego vienen discípulos, donde está más amplio, los 500, y el último es Pablo. Es un orden jerárquico. Así que revisemos las cuentas al respecto.